Hola, soy Isaac Prada y trabajo con pymes, con autónomos y con startups para que consigan vender el doble en la mitad de tiempo, conseguir acelerar los resultados con el método, las claves de la Fórmula 1, que yo aprendí cuando trabajé allí como ingeniero y que he aplicado durante más de 10 años en mi empresa y en las empresas con las que he trabajado. Hoy voy a hablarte en este vídeo de un concepto fundamental que espero que te haya sacado una sonrisa, el título, y que te haya hecho pensar, pero esto cómo puede ser, esto no puede funcionar así, tiene que haber truco. Porque titulaba este vídeo ¿por qué ser perezoso te puede hacer ser más productivo, conseguir antes tus resultados? Ojo que lo que estoy haciendo es hablar de un perezoso, pero no es un perezoso que no quiera trabajar, es un perezoso responsable, así que sí quiere conseguir los resultados y de la mejor manera posible, pero no quiere trabajar mucho más, o si puede ahorrarse trabajar mejor que mejor, o quiere hacerlo, visto de otra manera, trabajando en lo mínimo, frente al perfeccionista diligente, a ese que somos muchas veces, tú y yo seguro, que como emprendedor, como empresario, con ideas, con creatividad, con ganas de hacer las cosas mejor, no solo mejor que los demás, sino sobre todo mejor que tú mismo, competir constantemente, hacer las cosas mejor, ver las tendencias del mercado, intentar plasmar todas esas ideas que tienes y ver que tienen impacto de verdad. Si sientes que tu negocio está estancado, buscas mil maneras para intentar resolverlo. Bueno, pues al final ese es el diligente, pero muchas veces somos demasiado perfeccionistas y trabajo mucho en mi canal, verás un montón de vídeos sobre la diferencia entre la imperfección genial y el ser perfeccionista, y aquí voy a hablar de la diferencia entre el perezoso responsable, no cualquier perezoso, y el perfeccionista diligente. Y es que, fíjate, al final quizá has visto el ejemplo de la película de Indiana Jones, una de las películas, no sé cuál de la saga, pero en una de ellas sale de repente, está Indiana Jones en un mercado y de repente sale un árabe con muy malas pintas. Un árabe con muy mala cara, muy malas pintas, cara de pocos amigos, sale con una espada haciendo un montón de filigranas allí y te imaginas que le va a cortar en 4 o en 1000 pedazos. De repente toda la gente, que estaba pues típico mercado árabe con un montón de bullicio, toda la gente se hace a un lado y se queda Indiana Jones solo frente al árabe de las espadas. Y al final Indiana Jones le mira así, con ese estilo que tiene Harrison Ford, con el sombrero y con su mirada, y después de hacer muchas filigranas, está muy bien, pero al final Indiana Jones saca una pistola, le pega un tiro, lo mata y directamente continúa con lo que estaba haciendo. Fíjate que en ese momento Indiana Jones es el perezoso responsable porque quiere cumplir su misión, pero de la manera más rápida posible, y el árabe es el perfeccionista diligente. Sí, quizá tiene la mejor técnica de mover las espadas. Es muy diligente, es muy rápido, no es nada perezoso, pero derrocha energía. ¿Por qué es una oportunidad ser un perezoso pero responsable? Y al final no es perezoso por ser vago o tener pereza, es simplemente buscar la manera más eficiente de hacer las cosas, pero tenerlo como una obsesión. Esto es algo que aprendí en la Fórmula 1, donde sí hay muchos recursos, o parece que hay muchos recursos, porque cuanto más eficiente seas, más cosas puedes hacer. Pero el tiempo apremia, el tiempo es no oro, sino platino, si quieres. Y al final hay que ser súper obsesionados, hay que estar súper obsesionados con hacer las cosas en el menor tiempo posible. Siempre digo esa frase de Stanford y de Silicon Valley de fallar mucho y fallar rápido, pero la clave es fallar barato. Y además, esas tres claves son las que yo aprendí en la Fórmula 1 de verdad. Así que tienes que buscar la manera más rápida, más barata, más eficiente de probar algo, de hacer algo, de cambiar algo en tu negocio. Por eso, el ser perezoso responsable es una oportunidad. ¿Por qué? Porque te da un foco extremo. Indiana Jones estaba enfocado en su misión y esto es una distracción. Así que ¿para qué se va a entretener en el duelo con el árabe intentando pelear con pistolas? Busca la mejor manera, la más rápida de solucionar su problema. Saca una pistola y le pega un tiro. Bueno, pues al final eso es lo que nos pasa muchas veces en nuestra vida de cada día. El tener esa actitud o esa mentalidad del perezoso, entre comillas, responsable, es lo que te va a permitir optimizar energía. No derrochar energía intentando ser como el árabe de las espadas, haciendo un montón de cosas, siendo un hombre orquesta, apagando todos los fuegos tú, sino de verdad concentrándote en Isaac o tú. ¿En qué me tengo que enfocar de verdad? ¿Qué problemas tengo que resolver yo de verdad que no pueda resolver otra persona de mi empresa, otra persona colaboradora de mi empresa si trabajas como autónomo? Al final, la clave es foco extremo y optimizar energía. Al final, uno de los ejemplos que te he dado es este de Indie, pero fíjate en la primera web de Amazon. Si tienes curiosidad, búscala en internet. Primera web de Amazon,
La web era súper cutre, la web más cutre que te puedas imaginar, simplemente casi como un texto puesto allí con una imagen cuando empezaron vendiendo libros. Y es que el objetivo de Amazon, la prioridad absoluta, no era tener la web que ganara el mejor premio de diseño, era tener una web que demostrara si su modelo de negocio funcionaba, si lo que se llama el mínimo producto viable, el MVP, Minimum Viable Product, era viable o no. Y al final ese era el objetivo. Por eso, con la actitud perezosa, habían visto que esa era la pregunta clave que tenían que responder. Por eso no iban a hacer una gran web, se ahorraban la energía y tenían el foco en lo que de verdad querían demostrar que era su modelo de negocio. También una de las frases que comparto muchas veces es la frase de Reid Hoffman, del cofundador de LinkedIn. Y al final, él, cuando comenzaba con LinkedIn, pues proponía una frase que me encanta, y es: si cuando sales al mercado, cuando sacas la primera versión de tu producto al mercado, no te avergüenzas, es que estás saliendo tarde. Si cuando sacas la primera versión de tu producto no te avergüenzas, es que estás saliendo tarde. ¿Por qué decía Reid Hoffman esto? Porque al final muchas veces el perfeccionista diligente es como el árabe de las espadas, que se entretiene demasiado con un montón de filigranas, de matices, de detalles que al final no son el núcleo fundamental, no son lo que tienes que probar ahora. Cuando estaba en Fórmula 1, una de las cosas fundamentales que aprendí es qué tienes que probar de cada proyecto, de cada idea ahora, porque teníamos una lista de más de 100 proyectos y éramos 7 ingenieros solo en el departamento de investigación y desarrollo en el que yo estaba en Inglaterra, y al final no podíamos dedicarnos a 10 proyectos cada uno en paralelo, como hubieras hecho 5, 6, 7 proyectos quizá, como hubieras hecho en una empresa normal. Nos dedicábamos a 1 o máximo 2 proyectos cada uno. Pero como siempre digo, nos dedicábamos con la mentalidad de matar los proyectos, cortarlos de raíz cuanto antes. Porque al final esa es la clave fundamental para saber que tienes que en cada cosa tener mucha más profundidad de la que tienes normalmente ahora, porque estás a muchas cosas, pero cuanto antes cortar, semáforo rojo y voy a otra cosa. Así que esa es la clave de por qué es importante el ser perezoso, pero responsable. Y te he dado algunos ejemplos, pero fíjate que hay una frase que me encanta, y ahora te voy a dar 2 ejemplos más cercanos, ni siquiera de Indy, ni de Amazon, ni del fundador de LinkedIn. Te voy a dar 2 ejemplos más cercanos de gente de mi equipo con la que he vivido esto y que lo hacía mucho mejor que yo. Y antes quiero hablarte de una frase de Gandhi, una frase que se atribuye a Gandhi. Todavía no he encontrado la referencia exacta, siempre me gusta investigar para cerciorarme bien de las cosas, y de esta, por eso te lo digo, no he encontrado si de verdad la dijo Gandhi, pero en todos los sitios donde la he encontrado siempre se atribuye a él. Y me gusta pensar que la dijo. Y él decía, fíjate qué frase tan potente: nunca pienses o nunca decidas cuando estés cansado. ¿Cuántas veces te ha pasado que al final del día has hecho un montón de cosas, estás cansado y cualquier problema te supera? Cualquier problema parece una gotita que colma el vaso y al final te parece que te ahogas en un vaso de agua. Bueno, pues al final, en los momentos en los que estoy bajo de energía, no puedo tomar las mejores decisiones. Y una empresa es un cúmulo de decisiones. Cada día tienes que estar tomando muchas decisiones. Y muchas veces, siempre lo dice Rodrigo del Prado, el cofundador de BQ, que es el invitado a varias de mis formaciones, siempre viene a una sesión con los alumnos, y él dice que es más importante tomar todas las decisiones que tomar todas las decisiones perfectamente, porque la peor decisión puede ser la que no tomas. Así que es importante que para tomar las decisiones, lógicamente con garantías de que al menos sean pues la mejor decisión que hubieras podido tomar, es clave que tengas energía, porque no puedes pensar cuando estés cansado, como decía Gandhi. Así que para eso es fundamental que tengas esa mentalidad del perezoso responsable, de querer conseguir el objetivo, pero con el menor esfuerzo posible. Porque, fíjate, quizá has pensado que la manera de obtener los mejores resultados es ser perfeccionista, es cuidar todos los detalles, es ir al mínimo detalle, es pulir todo. Siempre digo que al final el perfeccionista es el que muchas veces intenta acertar en la diana o acertar en el hoyo de golf de un golpe. Y está muy bien si consigues acertar de un golpe, pero a veces gastas demasiada energía en eso. Es mucho más eficiente el que le da un primer golpe lo mejor posible, pero sabiendo que no tiene que obsesionarse por acertar y luego va ajustando el rumbo, como tantas veces pasa en los negocios, en función del contexto, en función de los cambios de tu cliente. Con esta pandemia del COVID, en función de cosas externas que pasan, no tiene que ser tan grande como el COVID. Cualquier cosa
que afecte a tu negocio hace que tengas que ir retocando, ajustando el rumbo. Si vas en un barco, si vas en un coche, al final no puedes acertar a la primera. Y yo me niego a aceptar trabajos mediocres, pero para tener un resultado muchísimo mejor, ojo, muchísimo mejor que el perfeccionista, solo lo vas a alcanzar si eres imperfección, si eres imperfeccionista, suena fatal. Así que si te gusta o si estás convencido de la imperfección, genial. Eso es lo que te da a la larga un resultado mucho mejor, como el que va ajustando los golpes con el palo de golf. Así que es crítico que el perfeccionismo no es lo mejor. Y además es que el perfeccionismo complica muchas veces las cosas, te hace tener procesos, métodos demasiado complicados, plantillas, informes demasiado complicados, y lo complejo es lo enemigo de la ejecución. Y la estrategia, las ideas, todo está muy bien y todo es importante, pero lo único que marca la diferencia entre las empresas que tienen resultados y las que no es el que hace las cosas de verdad. La empresa que hace las cosas y podrá hacerlas mal una vez y las corrige, podrá hacerlas mal otra vez y corrige el rumbo, pero si a la tercera la hace bien, esa es la empresa que va a tener resultados. Por eso esto acelera tus resultados, te hace llegar mucho más rápido a conseguir esos resultados, porque la mayor parte de las empresas no están actuando con la escala que necesitan, o se están obsesionando porque su primer golpe de directo al hoyo, o sea, un triple si estás jugando al baloncesto. Así que es crítico que el perfeccionismo no complica. Al revés, perdón, que el perfeccionismo no te puede complicar. Por eso el perfeccionismo es malo, porque el perfeccionismo real sí complica, y la complicación es el enemigo de la ejecución. Además, hay que tener clara una diferencia, y es que muchas veces pensamos que todas las cosas las tenemos que hacer al mejor nivel, y eso no es real. La manera de hacer las cosas mejor en su conjunto es saber distinguir en qué cosas, en qué objetivos, en qué tareas de tu empresa tienes que ser eficiente y en cuáles tienes que ser, seguro que ya adivinas la palabra, efectivo. En cuáles tienes que ser eficiente y en cuáles tienes que ser efectivo. Trabajaba hace un tiempo con Juan, presidente de una empresa del mercado alternativo bursátil, una empresa de ingeniería y construcción, y él me decía, fíjate, Isaac, de todo lo que hemos trabajado contigo, esta es una de las cosas que más puedo aplicar, que más me llama la atención. La diferencia entre ser eficiente y ser efectivo. ¿Qué es ser eficiente y qué es ser efectivo? Siempre pongo el mismo ejemplo. Es como si tienes un examen en la universidad, te puntúan de 0 a 10 puntos, ser efectivo es sacar un 5, sacar un 5.1 si quieres. Ser eficiente es sacar un 9, un 9,5, un 10, estudiando lo menos posible, sí, optimizando los recursos, las horas que le dedicas, sí, pero buscando sacar la máxima nota. Hay tareas para las que simplemente tienes que ser efectivo, simplemente tienen que estar hechas, y hay otras en las que sí tienes que tener la energía como para ser eficiente, así que tienes que reservar tu energía para las tareas en las que debas ser eficiente. No para todas las tareas puedes conseguir ese máximo nivel, tienes que saber elegir cuáles son los movimientos de ajedrez, las tareas que de verdad sí tienes que hacer con la profundidad que necesitas para ser genial, para ser eficiente. Y al final, muchas veces caemos también en la tentación de, muy relacionado con esto de eficiente y efectivo, e intentar hacer todas las tareas bien, caemos en una tentación y es ponerle banderita roja a todas las tareas. Y es que la banderita roja es pensar que todo es prioritario, que es que todo es importante, urgente, con esa matriz de Stephen Covey de los años 80, pero al final lo importante hoy no es lo que es importante, urgente, lo importante hoy es lo que es prioritario, lo que sí o sí tienes que hacer, porque hay muchas cosas importantes o urgentes, pero al final de todas esas tienes que elegir el top 3, el top 5 que puedas hacer en un día, en una semana, en un mes. Esa es la clave que marca la diferencia entre los negocios que consiguen resultados y los que están estancados o no consiguen los resultados que les gustaría. Porque si todo es prioritario, nada es prioritario. Siempre lo digo y es una mentalidad que hay que tener. Hay que saber que por mucho que le pongas banderita roja a 50 cosas, no vas a poder hacer esas 50 cosas en una semana. Así que es clave esa mentalidad fundamental. Y fíjate que al final el perezoso, para que empieces a poder aplicar ya, siempre me gusta darte cosas para aplicar ya en tu vida mañana o la semana que viene, para que empieces a ser un poco más perezoso, responsable y menos perfeccionista, diligente, como te decía al principio, pues se trata de darte cuenta que el perezoso responsable es el que busca la raíz, busca el problema de verdad, busca la esencia absoluta del problema. Es el que sigue la frase que dicen los ingleses, que resumen con el acrónimo de KISS, como beso en inglés, K-I-S-S, y es
el acrónimo que representa la frase Keep it short and simple. Haz que sea sencillo y corto, breve, al grano. Esa es la manera de resolver los problemas, ver cuál es la esencia, cuál es la raíz. Fíjate que había dos, te dije antes que te iba a contar su historia, de dos de los ingenieros que teníamos en el equipo, cada uno con su carácter, pero uno de ellos tenía un hijo e iba a tener el segundo hijo, y otro de ellos era pues como muy amante de los festivales, muy feliz, un tío muy buena gente, podrías pensar nerd de algunas cosas, friki, bueno, un tío fenomenal, pero el tío vivía la vida relajado, disfrutaba, y al final cuando le proponías las cosas, era una de las personas que te proponía ideas con un ángulo, una perspectiva súper diferente, y al final veías que era capaz de ver mucho mejor que yo, mucho mejor que cualquiera del equipo o que muchos del equipo, el problema raíz que buscábamos resolver con algún proyecto de innovación que teníamos en marcha. La esencia, cuál era el problema real, y lo resolvía de una manera mucho más fácil. Es como la historia, este rumor, historia, leyenda urbana, del bolígrafo espacial. Y es la comparación entre los americanos haciendo un bolígrafo espacial antigravedad con todas las tecnologías para que aquello escribiera en las condiciones del espacio exterior. Y frente a esto, muchos millones de investigación y desarrollo en una tecnología punta y súper eficiente, los rusos utilizaban un lápiz. Así que mucho más que resolver cualquier problema es resolver el mejor problema, resolver la raíz, la esencia, lo de verdad importante, lo prioritario. Y el otro ejemplo de otro de nuestros ingenieros que tenía un hijo, iba a tener su segundo hijo, además era joven, estaba entrenándose para un maratón, tenía un montón de cosas, no podía llegar a casa súper tarde porque entonces pues tenía problemas familiares, tenía muchas cosas que hacer, tenía que llevar a su hijo a la guardería o al médico, tenía, bueno, pues si eres padre sabrás la cantidad de tiempo o lo que te cambia la vida el tener un hijo. Y por otra parte estaba entrenándose para un maratón en Roma y era su primer maratón. Y cuando yo llegaba a la oficina, y era muchas veces el primero que llegaba muy pronto, pues él ya había estado allí, había dejado la mochila, se había cambiado y había ido a correr y media hora, una hora más tarde volvía después de entrenar. Así que tenía muy claras las prioridades y me encantaba porque cada vez que le mandábamos algo, veías cómo diseccionaba las cosas para ver qué era lo realmente esencial y qué parte era la paja del problema de lo que no se tenía que preocupar. Así que cada uno con su perspectiva, pero estos dos ingenieros maravillosos de nuestro equipo, pues tenían una visión mucho más de perezoso, con todo el cariño, responsable, que de perfeccionista diligente. Así que espero que esta mentalidad te ayude para que en el próximo problema, en la próxima decisión, en el próximo proyecto que tengas que abordar importante, que de verdad sea prioritario, busques la esencia, la raíz y te enfoques en eso para optimizar tu energía y no derrocharla como tantas veces en muchas otras cosas de nuestro día a día.